Actualización Gesara, archivo de mensajes de Clementino de Amici, segunda parte, traducido del italiano. Para quien no lo sepa, otros eventos preliminares al inminente EBS, que significa Emergency Broadcast System o sistema de transmisión de emergencia, llamados de forma precisa en código la tormenta o la tempestad o el cisne negro, además de los ya indicados en las comunicaciones importantes precedentes, son colapso del mercado de acciones manifiesto en el sentido de que por ahora se ha ocultado a los medios masivos de comunicación y lo esconden, pero las bolsas ya están en crisis total y en cierto momento ya no podrán esconder más el crack. La señal de inicio será la fallida de la Deutsche Bank en Alemania, que será anunciado públicamente en los medios mainstream. Ataques piratas a grandes empresas multinacionales del cabal que serán obligadas a bloquear la producción de sus bienes y servicios. Invasión militar de la Alianza, ley marcial en toda Europa, tutelada por el pueblo durante 120 días, 4 meses, desde el anuncio de Gesara y después elecciones libres. Falsa tercera guerra mundial nuclear relámpago, que durará 3 días. Después de la de Rusia-Ucrania, tendremos China-Taiwán, que desencadenará la falsa tercera guerra mundial, o mejor dicho, la excusa del ejército de la Alianza para invadir el mundo, arrestar gobiernos, decretar la ley marcial global y destruir 4 edificios satánicos del NOM, o Nuevo Orden Mundial, a escala mundial. En Italia será bombardeado el Vaticano. No habrá ningún bombardeo nuclear. Durante 10 días de apagón de Internet, teléfonos y EBS serán arrestados todos los gobiernos, organismos internacionales corruptos en todo el mundo y todos los que son marionetas del NOM, que serán procesados por tribunales penales internacionales militares por crímenes contra la humanidad, violaciones del Código de Nuremberg y leyes cósmicas. Serán destruidas 34 sedes satánicas en todo el mundo, de las cuales las más importantes son el Vaticano, Buckingham Palace, One Lab y Bitcoin Center, Washington DC en USA, Capitolio en Alemania, sede del CERN en Suiza. La población civil que vive en las ciudades o en las zonas adyacentes a estas 34 sedes satánicas será evacuada por los militares con mucha antelación. Las 34 ciudades satánicas serán destruidas con una tecnología militar no nuclear altamente avanzada llamada Rod of God o vara de Dios. Son láser que con precisión quirúrgica destruirán de manera capilar solo los edificios y sedes indicados más arriba. La población civil estará segura. Todo será gestionado por los militares tutelados por el pueblo y seremos guiados, avisados sobre todo a través de la televisión o de los teléfonos móviles con mensajes de emergencia. Durante el EBS, Emergency Broadcast System, se revelará al mundo la existencia de razas alienígenas malévolas que han esclavizado a los seres humanos por siglos e hibridado el ADN humano, creando esclavos sin alma que luego tomaron el liderazgo de todos los gobiernos y entidades internacionales a nivel global. Pero también se revelará la existencia de la Federación Galáctica de Luz o de razas estelares iluminadas y benévolas de otros planetas
que son la tripulación del espacio, que está al lado de la Alianza y de Trump, la tripulación de tierra contra el NOM, que combaten para la liberación de la humanidad y la implementación de Gesara y de la nueva Tierra. Por lo cual, para quien no está familiarizado con los ET extraterrestres, empezad a entrar en esta óptica, porque todo esto y mucho más será revelado en el EBS. Naturalmente, este es el apocalipsis de las revelaciones griegas que nos hará libres para siempre. El final del viejo mundo dominado por el mal, por la esclavitud, por la pobreza, por la manipulación y la falsedad, y el inicio de la nueva era con Gesara, hecha solo de abundancia, paz, prosperidad y sacralidad de la vida en todas sus manifestaciones. Durante el apagón de Internet, la app o aplicación Signal será la única que funcione, porque los militares lo permitirán a través de los satélites, y esto es la operación Starlink. Y han avisado que Signal será la única aplicación que, a pesar del apagón, harán funcionar especialmente para los despiertos. Respecto al periodo con el que nos vamos a encontrar durante los 10 días de oscuridad, estaremos todos aislados excepto por Signal. Haz descargar la app Signal con alguna excusa a amigos y parientes. Así que nada de teléfonos, internet, WhatsApp, telegrama o televisión funcionarán. Si tenéis archivos en cloud o la nube o en Google Drive, descargadlos en el PC o en un disco externo duro, porque si no se perderán. La televisión emitirá solo los documentales educativos a través del canal militar del EBS durante 10 días. Es importante tener reserva de comida seca o en conserva, agua y dinero para 20-30 días. Italia saldrá de todo esto completamente nueva. No quedará nada de la vieja gestión. Aquí yo añado como traductora que esto se está hablando desde Italia, pero que esto se puede aplicar a cualquier país. Será cancelada la deuda pública. Todas las multas pendientes y cada cuestión pendiente serán anuladas. No os aferréis a las fechas. Más bien monitorizad las señales, es decir, los eventos preliminares al EBS que indican en qué punto estamos. Podéis seguir las actualizaciones en la página de Facebook y Telegram de Clementino de Amici. Por lo que respecta al apagón solo eléctrico, la energía saltará en todo el mundo, ya sea por pocas horas o como máximo 24 horas, o quizás el apagón eléctrico mundial no se hará. Veremos. Esto significa que todo lo que va con energía eléctrica se podría detener por pocas horas o por un día. Bombas eléctricas, sistema hídrico, calefacciones, calderas electrónicas, neveras, etc. Si no se va la luz, aún mejor, pero por cautela preferimos considerar esta opción de las pocas horas/24 horas. Pero habrá apagones eléctricos ocasionales en las sedes italianas del Cabal, de duración desconocida. Roma, Milán, Turín, Nápoles, Florencia, Palermo, Catania. En cambio, los 10 días de oscuridad se refieren solo a Internet, teléfonos fijos conectados a módem, móviles, televisión, y durante la EBS habrá energía eléctrica para todos. También porque la televisión que transmitirá el EBS no puede funcionar sin corriente eléctrica. Los únicos teléfonos fijos que funcionarán serán los que no son a través de Internet, aquellos con conexión ADSL. Todos los teléfonos fijos con conexión Internet fibra no funcionarán porque están conectados a módem que obviamente estará apagado. Los cajeros automáticos estarán bloqueados durante los 10 días de oscuridad. Y quizás también las gasolineras, probablemente, así que mejor hacer el repostaje. Sacad dinero del cajero para vuestras necesidades de 20-30 días. Incluso si vuestro banco tiene que quebrar,
No perderéis vuestro dinero, que será registrado en el nuevo ordenador cuántico del nuevo sistema financiero QFS, Quantum Financial System. Tendréis una nueva cuenta corriente digital donde encontraréis todo vuestro dinero. La nueva moneda arcoíris será acuñada después con Gesara durante la ley marcial y sustituirá poco a poco a la vieja moneda fiat. Los militares de la Alianza distribuirán comida, agua y medicinas durante los 10 días de apagón y nos guiarán paso a paso vía televisión o SMS. Por lo tanto, quien no sabe nada recibirá guía y ayuda e instrucciones. Después del apagón de 10 días de oscuridad, habrá la ley marcial por 120 días, 4 meses, y después elecciones libres. Durante la ley marcial se implementará el QFS, Quantum Financial System. El QFS es una estructura financiera megalítica que los cielos han dado a la humanidad. Lo llamo megalítico porque es el sistema financiero más avanzado que nadie pueda imaginar. No hay tecnología igual en la Tierra. Es un sistema magnífico proyectado para asumir la entidad de la contabilidad necesaria para equilibrar cada transacción financiera en el mundo en tiempo real. El QFS está alojado en el Mega Quantum Consciousness, también llamado QC. Esta conciencia cuántica es la conciencia divina que está disponible para que la podamos usar en esta tercera dimensión. Las herramientas que tiene son necesarias para inaugurar la edad de oro de la humanidad. QFS es un sistema de contabilidad general compuesto por cuentas individuales. El QFS es solo una de las muchas aplicaciones que están ya presentes en el Quantum Consciousness, o QC, y que están listas para ser implementadas. El sistema de voto cuántico es otro ejemplo. Se ha utilizado en las elecciones del 2020 en Estados Unidos y registró todos los votos emitidos, ya fueran legales o ilegales. Era una de las herramientas utilizadas por la Space Force o la Fuerza Espacial para recoger datos como prueba del fraude electoral. Incluso registró los nombres de las personas responsables del fraude. Otra aplicación son las estructuras del plano de acción de la sociedad Labuan que han de ser utilizadas por centenares de titulares de SIM. Se configurará en el QC cuando programemos nuestra plataforma Internet RSS. El Internet Quantum ya está y será activado cuando se inicie la reevaluación de la moneda. Todo el mundo tendrá un portal personal en el Quantum Internet, utilizando cualquier dispositivo en uso para acceder a Internet, y se hará sin proveedor de Internet. Tendrán navegador de Internet en el que no se podrá abusar de nosotros como ahora con Google, etc. No habrá publicidad y, a diferencia de los ordenadores terrestres, no puede ser hackeado o pirateado, ni infectado por virus, y no necesita una fuente de alimentación externa. Otra característica de seguridad es vuestra conexión personal al control de calidad. La conexión es directa al ordenador cuántico y no utiliza proveedor de servicios, así que no es posible que virus, gusanos u otros residuos destructivos sean descargados en vuestro ordenador. Esto incluye a la inteligencia artificial que podría penetrar en vuestro ordenador en busca de información privada. El Quantum Computer o QC es un guardián benévolo, más allá del aspecto del sistema financiero. Este QC tiene espacio de archivo y capacidad suficiente para asumir todas las funciones de elaboración del mundo con mucho que hacer. Funcionará como el cloud o la nube para hospedar todas vuestras aplicaciones, archivos y fotos. Todos los otros dispositivos del archivo del ordenador podrán volverse obsoletos porque QC pasa a ser el ordenador principal con aplicación en todo el mundo para quien quiera lo pueda utilizar. ¿Esperaríais algo menos mientras ascendemos a dimensiones superiores?